Empecé a hacerme preguntas sobre todo cuando tuve una crisis de identidad y de futuro. O sea, yo no sabía qué iba a hacer con mi vida y entré en la universidad. La gente no entiende que cada cosa le va a afectar de una manera u otra, que no todo es para todo el mundo. Yo esto lo he visto pasando consulta, porque hay mucha gente también en redes sociales que defienden alimentaciones y no han visto un paciente en su vida y no saben nada. Y en la carrera de nutrición aprendiste mucho y tuviste que desaprender. La fruta es buena, hay que consumirla, pero estamos abusando de ella en muchos casos y pensamos que cuanta más fruta mejor, y a veces no es interesante, ni siquiera meterla. Por ejemplo, en un hígado graso, yo no recomendaría tomar fruta. Comer 5 veces al día es un pecado contra tu salud. Es así. La zona de confort nos hace no entrar en hormesis en ningún momento. Y hay que salir, hay que ir a la sauna, hay que hacerse baños de agua fría, hay que pasar hambre, hay que dejar de masturbarse, hay que tener ganas de hacer cosas porque lo dejas de hacer. Bienvenidas y bienvenidos, mentes indomables. Os estaréis preguntando por qué hoy voy vestido así. Y es que hoy el entrevistador va a ser entrevistado. Y aquí no acaban todas las sorpresas. También tengo a mi lado a Natalia Olmo, que es una nueva incorporación en Mentes Indomables. ¿Qué tal, Natalia? Hola, pues muchísimas gracias. Te iba a dar la bienvenida porque hoy tengo que hacer esta función de entrevistarte. Pero bueno, sobre todo muchas gracias, Juan, por esta oportunidad, por permitirme que esté aquí en tu asiento y bueno, pues eso, que allá vamos. Hombre, este asiento va a ser tuyo también ahora. Sí, por eso te doy las gracias, por tener esa generosidad de compartir este espacio y por intentar llegar al máximo número de mentes indomables y también pues al equipo de donde se hace este podcast en Unsquare Studio, pues por haber pensado en mí de alguna manera. Bueno, yo creo que eres una mente indomable perfecta para seguir complementando estas entrevistas, que además vas a traer a gente muy guay. Y yo lo que quiero también en este primer podcast que vas a entrevistar, o sea, yo ya paso a ser entrevistador, es que también pues expliques un poco quién eres y que la gente pues te conozca un poquito. Pues bueno, yo, como ya has dicho, me llamo Natalia Olmo. De estudios hice audiovisual, periodismo, estuve bastante tiempo vinculada a los medios de comunicación. Después al mundo educativo, era profe de lengua española, tutora de primero de la ESO y daba clases durante toda la ESO y bachillerato a mis alumnos. Y cuando trabajaba en los medios de comunicación padecí un problema en la piel que se llamaba acné cosmético. A partir de ahí, un acné producido justamente por el uso de los cosméticos, empecé a indagar, a ser indomable de alguna manera y a investigar y descubrí que podía tratarme de otra manera, que también me lo mandó en su momento el dermatólogo, que suerte tuve de encontrarme y toparme por el camino con una persona así. Entonces vi que con la cosmética natural y una cosmética que fuera libre de tóxicos y de elementos que fueran nocivos para nuestra salud, podía tratarme. Mi acné mejoró y durante 7 años en la cocina de casa estuve haciendo fórmulas de cosmética hasta que decidí lanzarme al mundo de la cosmética natural y ese fue mi primer emprendimiento. Para emprender dejé el mundo de la educación y también todo el mundo de la comunicación y lancé una marca de cosmética natural. Luego, como la comunicación es algo como que llevo mucho en la sangre, pues ya me abrí un segundo proyecto, un segundo negocio, que es una agencia de marketing y comunicación. Y bueno, durante todo este recorrido creo que soy una persona que se ha trabajado bastante a título personal. Soy terapeuta Gestalt, lo hice por mero desarrollo personal, a día de hoy estudio coaching. Entonces, bueno, digamos que todas las temáticas que se tratan aquí en Mentes Indomables a mí me encantan y me flipan. Y para mí es una oportunidad, de verdad te lo digo, Juan, súper bonita de poder... Yo me he tomado este papel, este nuevo rol, como la posibilidad de con mi palabra o con mis preguntas, igual que te pasa aquí a ti, poder abrir conciencias, porque yo creo que estamos aquí para eso. Para eso es este programa. Así que esa soy yo, más o menos. Muy bien, Natalia. Bueno, pues se me hace muy raro entrevistarte a ti, así que yo ya he entrevistado, ya está. Venga, voy a concentrarme. Mi primera pregunta sería, ¿cuál es el consejo o consejos para que alguien que nos está viendo o escuchando pueda ser una mente indomable como eres tú? Bueno, yo creo que al final la gente tiene que estudiar,
lo que considere que puede ayudarla, porque normalmente escuchamos muchos consejos en redes sociales y nadie se pregunta, ¿esto será verdad? ¿Esto será mentira? Pues bueno, pues yo lo que aconsejo para ser una mente indomable es estudiar lo que a uno le gusta y lo que le resuena, probar en sí mismo cosas, y cuando tú haces esto te das cuenta de que muchas de los conceptos que están establecidos pues están equivocados, y es normal porque realmente en la sociedad hay ciertos intereses que, bueno, pues hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, una persona enferma es una persona que es un negocio. Y eso lo hemos visto en este programa, ¿no? En Mentes Indomables. También, ¿de verdad interesa que la gente viva 100 años con una salud plena? Pues realmente no. Entonces, si quieres tener salud, si quieres vivir bien y vivir mejor, tienes que estudiar, preguntarte cosas y salir un poco del dogma. Entonces, para mí eso es lo importante para ser una mente indomable. ¿Y cuándo te las empezaste a preguntar tú? Pues realmente yo he sido una persona dormida, muy dormida, que se ha dejado llevar por la sociedad, se ha dejado llevar por amigos. Yo he hecho cosas pues como cualquier otra persona, ¿no? Por ejemplo, es muy heavy que hoy en día la gente joven y adolescente, el que no bebe es el raro, el que no bebe alcohol, ¿no? Yo era de los que bebía alcohol, yo era de los que tuve una época en la que fumé. ¿Por qué? Porque al final te dejas llevar por toda esa sociedad, ¿no? Que es lo que interesa. Y empecé a hacerme preguntas sobre todo cuando hice el Camino de Santiago. Tuve una crisis de identidad y de futuro, o sea, yo no sabía qué iba a hacer con mi vida, y entré en la universidad, entré en nutrición después de hacer un grado superior de deporte, después de estar un año trabajando de repartidor, trabajando en gimnasios, y te das cuenta de que sí, tengo que estudiar algo más, ¿no? Entonces me metí en nutrición por meterme. Y en primer año me quedaron 6 asignaturas. Terrible, y empecé segundo arrastrando todas esas y siguiendo en la misma dinámica de llegas a la universidad y ¿qué hace la gente en la universidad? Pues salir de fiesta, salir el jueves, salir el viernes, no estudiar el último día, y claro, así me iba, ¿no? Entonces tuve una crisis de decir, si sigo así, estoy jodido. Y me cogí mi otro perrito que se llama Karma, que ya ha fallecido hace unos años, y una tienda de campaña, y me fui a hacer el Camino de Santiago desde Jaca hasta Finisterre sin dinero. O sea, mi intención era pedir en los bares comida, dormir en bancos, dormir en parques, ir a la parroquia y hablar con el cura, dormir en iglesias, y eso me cambió la vida. Estuve 2 meses caminando sin parar, donde cada día lo único que tenía que hacer era caminar y estar con mi mente, no me ponía música, simplemente caminaba, y ahí me di cuenta de muchas cosas. Yo animo a todo el mundo que esté perdido a hacer el camino de esta manera. Y volví a la universidad y me convertí en el mejor, en el top de los alumnos. Siempre hay mucha gente, ¿no?, que estudia mucho y que saca, pero yo era muy bueno y remonté todo, saqué todo a tiempo. De hecho, la gente se dejaba TFGs para otros años y cosas. Yo lo saqué todo en 4 años, arrastrando las 6 asignaturas que me quedaron. Y ahí, cuando volví de ese camino, fue cuando me empecé a ser como soy realmente, y sobre todo pues a estudiar todo lo que yo he estudiado de nutrición, que no es poco. Realmente estoy muy orgulloso de toda mi trayectoria, y ahí empezó mi faceta profesional un poco indomable. La verdad es que no tenía ni idea, Juan, y me imagino que mucha gente que te sigue en las redes sociales, donde tienes una comunidad enorme, tampoco sabrá este detalle. Imagino entonces que el camino te dio lo que necesitabas en ese momento. Me dio pensar, porque en esta vida vamos al 100% siempre, no pensamos. Acabamos el bachillerato y nos tenemos que meter en la universidad porque es lo que hay que hacer. Y la gran mayoría de personas estudia una carrera porque es lo que hay que hacer, pero no porque haya estado un año pensando qué quiere hacer. Entonces yo me tomé ese año realmente, pero después de haberme estado en la universidad y darme cuenta de que digo, estoy yendo como un reloj, ¿no? O sea, no paro, no... Y claro, pues realmente fue una muy buena decisión. Y eso. Y en la carrera de nutrición aprendiste mucho y tuviste que desaprender, porque de alguna manera entiendo que, por ejemplo, esa pirámide de los alimentos y muchas de las teorías que entiendo, no he estudiado nutrición, estudiáis, son justamente las que a día de hoy tú desmontas, Juan Bola. Sí, de hecho, yo empecé a estudiar este tipo de alimentación un poco más alternativa, tipo paleo, cetogénica, ayunos, más contacto con la naturaleza, más integrativo en general. Gracias a una chica que era de las más inteligentes de clase, y haciendo un trabajo con ella me dijo que la fruta no era tan saludable como pensábamos, en el sentido o sea, la fruta es buena, hay que consumirla, pero estamos abusando de ella en muchos casos y pensamos que cuanta más fruta mejor, y a veces, incluso en ciertos contextos de patología, no es interesante ni siquiera meterla.
Por ejemplo, en un hígado graso, yo no recomendaría tomar fruta, por ejemplo. Igual que alcohol, por supuesto. Entonces, y azúcar y otros ultraprocesados, que siempre vamos como al dedo, ¿no? Que eso siempre es lo que yo explico, que o sea, el que ya me llega a mí a mis redes sociales ya tiene un concepto de que el ultraprocesado no hay que tomarlo, de que el azúcar no hay que tomarlo, o sea, como ya esos pasos ya los ha dado, ¿no? Es para perfeccionar tu alimentación. Y en la universidad, pues, cuando vi a esta chica dije, ostras, pues voy a estudiar todo esto. Y ahí empecé a estudiar y en pocos meses ya estaba súper metido y practicando y haciendo y disfrutando mucho de lo que estaba descubriendo porque me sentaba increíble, ¿no? Y en la universidad, al final, como en muchísimas carreras que están totalmente desfasadas, tú estudias para aprobar, estudias para poner en el papel lo que el profesor quiere escuchar. Ya está. Y en mi universidad, y en todas las de nutrición me imagino, pero hay un boicot desde los profesores hasta a los alumnos que intentan ser un poco alternativos a lo que ellos enseñan. Yo he visto cosas muy heavies. O sea, yo he visto a mí un profesor, yo era siempre de 7, 7,5. Más o menos. Y hice un examen en nutrición infantil en la cual yo defendía, porque el tío era muy pesado y decía que todos los bebés se tienen que suplementar con vitamina D, que eso es algo que tienen que hacerlo 100%, todos los recién nacidos tienen que hacerlo. Y yo le dije no. En el examen le puse no es necesario porque realmente si la madre es la que se suplementa con la vitamina D en grandes cantidades, hablamos de unas 5.000 unidades internacionales, incluso 10.000, no habría problema, se lo va a transmitir desde la leche, porque la leche es un alimento graso que va a llevar esa vitamina D y por lo tanto no haría falta suplementar a un recién nacido con un suplemento, no haría falta. O incluso exponer al niño en horas bajas de sol, durante muy poco tiempo, tal, gradual. Y le puse eso y el tío no me puso un 0 en esa pregunta, el tío me suspendió el examen, aun sabiendo yo que ese examen no estaba suspendido. Qué fuerte. Me puso un 4,8. Y fuiste a la revisión. No fui a revisión porque no quería meterme en conflictos, pero me llevó a septiembre. La única que yo suspendí después de que volví del camino. Del camino. Y tuve que ir a septiembre, me puso un examen y estudié para aprobar para él. Y entonces me puso un 7,5. Entonces has abierto un primer melón que tiene que ver con los bebés. Por cierto, Juan, no te lo he dicho. Yo estoy embarazada, estoy en el ecuador de mi embarazo, así que si seguimos aquí con estas entrevistas, pues bueno, se me irá viendo esa barrigota, cómo va creciendo. Pues guapísima se te va a ver. Y bueno, intentaremos estar lo mejor posible, no se puede hacer otra cosa y será mi tercer bebé. Así que eso yo creo que también me hace un poco indomable, ¿sabes? Porque hoy en día tenemos cada vez menos hijos. Entonces a los bebés, otro temón, a esta bebé que viene, no la suplemento. Porque durante el primer año los pediatras siempre te dicen que sí, que la tienes que suplementar, a pesar de que le dé lactancia materna. Si tú le das lactancia materna y tomas vitamina D, que yo es un suplemento que recomiendo en embarazadas y en lactancia, no hay ningún tipo de problema en que no le des, si no, no estaríamos vivos. Pues fíjate que estaba tomando un suplemento de vitamina D y una profesional de la salud me dijo que ahora no estaba recomendado que me tomara la vitamina D durante el embarazo. ¿Y por qué lo justificaba? No me lo justificó, pues simplemente. Ese es otro de los problemas, que la gente dice cosas y no justifica. Los médicos tú vas ahí y te imponen cosas, pero no te justifican nada. Y tienes que ser tú el que estudie, el que vea el por qué sí y el por qué no. Y a partir de ahí sacar conclusiones. Claro. A veces le damos mucha autoridad a alguien que lleva una bata blanca por el mero hecho de a lo mejor de llevar la bata blanca o aunque no la lleve, ¿no? ¿No has visto tú de influencer que ni siquiera son médicos que se ponen una bata para hacer vídeos? O se ponen, soy nutricionista, y se ponen así y tal. O sea, como... Claro, que es autoridad, o sea, en realidad tú estás dando autoridad, pero una bata blanca hace mucho, por desgracia, sí. A lo mejor esto que cuentas de la universidad no era realmente el boicot de profesores frente a alumnos, sino que cuando el docente no es un indomable y no se hace las preguntas, que le dejen un poco entreabierto ese camino. Muchas veces decimos no a aquello que no sabemos, ¿no crees? No, yo creo que ellos saben. Lo que pasa es que al final tienen que defender un sistema porque todo está programado en la universidad y está programado con cosas de hace muchos años. Otro ejemplo fue una compañera que yo con esa ya aprendí, ya no hice más. Ya no quise ni hacía preguntas en clase ni no quería... Mira, yo no quiero. Yo no me mojo. Yo tengo mi título y luego ya veré lo que hago y yo he llevado a miles de personas con mi método y estoy muy contento porque siempre me ha ido muy bien. Entonces, otra chica lo que puso en un examen a un diabético es una persona que realmente, un diabético tipo 1, que realmente, y lo hemos visto también en este podcast, no genera la insulina necesaria para poder tolerar
la glucosa en sangre elevada, ¿no? Entonces es como una especie de alergia a la glucosa. ¿Qué hacemos hoy en día? Le damos un montón de carbohidratos a estos diabéticos y le metemos un montón de insulina. ¿Y no sería más inteligente meterle menos carbohidratos y meterle menos insulina? Que es lo que hemos hablado aquí. Pues claro que es mucho más inteligente. Y para eso una alimentación baja en carbohidratos es interesantísima. O el propio ayuno. Pues la chica puso en el examen que la dieta cetogénica podría ayudar a una persona diabética. Igual, le suspendieron por el simple hecho de poner eso. Ya. Siendo ella una cabeza también bastante inteligente. En el sentido de que, bueno, que no estaba todo el día... O sea, ella estudiaba para probar, ¿no? Bueno, todos estudiamos para probar, pero ya me entiendes. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Entonces, ellos tienen que domesticar a todos los alumnos. Esto pasa también en medicina. Estás 8 años, 10 años taladrándote con todo lo que tienes que hacer, protocolos, pastillas, y sales de ahí y eres eso. Si no eres una persona, que lo vemos en la sociedad, ¿qué porcentaje de personas se pregunta cosas y no es conformista con la política, con tal, con no sé qué? Muy pocos, porque mientras que tengan las aceitunitas, las patatas y la cerveza por la tarde con sus amigos, ya les vale. Ya nos preocuparemos de otras cosas, ¿no? Entonces, el problema no es que no sepan, sino el problema es que tienen que moldear esas cabezas para que sigan el sistema. Su profesión es esa. Y bueno, ya luego en el sistema, pues por supuesto mantenernos ocupados para que no nos dé tiempo ni a pensar, ni entren ganas de pensar y que estemos ahí quemando tiempo, quemando neuronas. Dices, Juan, que nos hemos hecho dependientes de la comida. ¿Podrías explicar mejor esto? ¿Qué significa exactamente? Bueno, yo es una de las frases que más utilizo y que creo que es muy inteligente, y es que la gente vive para comer. Y realmente deberíamos de comer para vivir. Hay que entender que nuestro cuerpo recibe información cada vez que comemos. Y esa información tiene que ser buena para él. Tiene que ser que reconozca, que sepa la que necesita. Y hoy en día la gente dice mucho que hay que comer por emociones. O sea, realmente no hay que comer por emociones, pero se defiende que sí, que comer es una emoción, que comer es cultura y tal. Y yo lo entiendo y es verdad. Es verdad, porque realmente pues... tomarte una buena paella con amigos y tal, pues es cultural y además es emocional también, ¿no? Pero al final hay que entender que en nuestro día a día, en el gran grosso del tiempo, tenemos que darle la mejor información a nuestro cuerpo para que sea lo más saludable posible. Y hoy en día lo que está sucediendo es eso, ¿no? Que la gente pues tiene un mal día y llega de trabajar y prefiere tomarse una pizza o tomarse un dulce para subir esa dopamina rápida, que realmente la dopamina hay que ganársela, no hay que dársela con estos estímulos, ¿no? Sino que hay que ganársela, pues yo qué sé, pues me cocino un buen plato, tal, y me lo curro con un buen sabor, pero no, la gente va a lo rápido. Y eso es lo que sucede, que la gente es dependiente de la comida, vive para comer, es decir, ¿qué voy a comer? Desayunan y ya están pensando en qué voy a almorzar y qué voy a cenar hoy. Y no, sino que hay que comer pues para vivir, para estar saludable, estar bien, intentar pasar el máximo tiempo del tiempo pensando en tu vida, en lo que tienes que hacer, hacia dónde tienes que ir, y no en comer. Que es que la gente come cada 3 horas, está comiendo. Comer 5 veces al día es un pecado contra tu salud. Es así. Yo como siempre 2 veces, a veces hago 3, perfecto, pero de normal hago 2 o incluso una comida al día y no pasa absolutamente nada, al revés, porque tienes mucho más tiempo y más cabeza para pensar en tu vida real. ¿Todo el mundo podría adecuarse a un sistema de comer 2 veces al día sin restricciones? Todo el mundo puede. Otra cosa es que todo el mundo esté preparado para ello, porque el problema es que, pues por ejemplo, una persona que está muy estresada, muy estresada, tiene mucho estrés de trabajo, de vida, de tal, es una persona que piensa en algo y ya se está estresando. Esa persona no puede hacer ayuno, que es lo que estamos hablando, ¿no? Yo hago una comida a las 12, a la 1 y otra a las 7, a las 8 de la tarde. Entonces, esa persona no puede. ¿Por qué? Porque le puede causar más estrés el ayuno. El ayuno muchas veces en personas reduce el estrés y ayuda a mejorar esa situación, pero en otras puede ser lo contrario, porque el estrés es algo mental muchas veces. Nos lo imponemos nosotros en nuestra cabeza. Vemos algo y nos estresa, pero ¿por qué te has estresado? Realmente no debería. O te viene el jefe y te estresas. Oh, ahora tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Aquí le den al jefe, tranquilo, ¿no? Vive tranquilo. Entonces, claro, si, ostras, no he comido y tengo hambre y tengo que estar ahora hasta las 12 con aplicaciones de ayuno intermitente que te cuentan las horas. ¿Qué tontería es esa? Es una tontería. Tenemos que comer cuando tenemos hambre, pero el problema es que la gente tiene inhibido el centro de saciedad por otras razones que si quieres podemos comentar. Sí, coméntalas, claro. Luego las comentamos porque voy a cerrar el melón Vale. que me has preguntado. Entonces, una persona que le estresa hacer ayuno le va a ir mal.
porque le va a subir más el cortisol, incluso podría engordar comiendo 2 veces y comiendo menos, porque el estar estresados nos hace estar en una situación pues eso, de engordar. Entonces, todo el mundo puede hacerlo, pero no todo el mundo está preparado. Y para ello siempre hay que hacerlo progresivamente, ver cuál es tu situación individual, que eso es lo que no entiende la gente. La gente no entiende que cada cosa le va a afectar de una manera u otra, que no todo es para todo el mundo. Y esto lo he visto pasando consulta. Porque hay mucha gente también en redes sociales que defienden alimentaciones y no han visto un paciente en su vida. Y no saben nada. Entonces, yo llevar a más de 1000 personas en los 3 años que tuve una consulta, ahora ya no estoy pasando consulta, pero en ese tiempo, para mí es mucho más que ir a la universidad. Es un máster enorme. Entonces, la gente no entiende que, primero, hay interindividualidad y, segundo, que hay que ver el caso pues, de lo que le va a ir bien y lo que le va mal. Por eso es importante ir con una persona que entienda si tú no estás preparado para hacer una alimentación. Uh-huh. Entiendo. Decías que querías hablar de ese tema y así cerrabas el melón. Claro. El problema es que hoy en día hay ciertos alimentos y hay ciertos comportamientos que inhiben nuestro centro de saciedad. Lo tienen totalmente trastocado. Por ejemplo, si tú te levantas y nada más levantarte, ya te tomas un café, ya mal, porque realmente nosotros tenemos un mecanismo en nuestro organismo que se llama el fenómeno del despertar. Nosotros por la noche tenemos unas hormonas que nos hacen pues, descansar, dormir, repararnos y nos despertamos que necesitamos un tiempo para que ese baile de hormonas cambie a ahora toca moverse, activarse y hacer cosas, ¿no? Y son 2 situaciones diferentes. Entonces, en ese impasse, que puede ser 1 hora y media, 2 horas, el fenómeno de despertar, te despiertas y empiezas a tener más energía cada vez. Hay gente que no, que se levanta y ya está para... Pero normalmente no, normalmente cuesta un poquito, ¿no? Si tú te levantas y te tomas un café, eso te lo hace el café, te lo hace una sustancia externa que no es tu propio organismo preparándose para lo que viene. Entonces el café, por ejemplo, hay que tomárselo ya 2 horas después de despertar, si te lo tomas, que lo mejor es tener tu propia energía, ¿no? Pero eso ya te está tocando el centro de saciedad. Y luego encima te levantas y te desayunas un bol de avena con 2 frutas y miel. Otra vez, otro pico de energía que vas a tener, pero en esta forma de glucosa que... Claro, la hiperglucemia viene después una hipoglucemia. ¿Por qué es así? Porque el organismo detecta niveles elevados de glucosa en sangre y dice, esto tengo que bajarlo porque es una situación tóxica en el organismo. Entonces, eso lo baja. Y tienes cansancio, otra vez te entra hambre porque quieres estar otra vez así, ¿no? Que eso pasa igual con el café. Hay gente que necesita 4 cafés al día para poder estar activo, ¿no? Y eso quiere decir que otra vez pico de cafeína y luego un bajón y ahora necesito irritabilidad, cansancio, necesito comer, necesito tomarme un café, necesito. Entonces, claro, todo eso al final, tu centro de saciedad está totalmente desconfigurado y vas a tener hambre cada 2 o 3 horas y vas a necesitar comer y tomar café cada 2 o 3 horas y claro, eso realmente es vivir para comer. Y lo que tenemos que hacer es lo contrario, ¿no? Yo lo que noté cuando empecé a hacer este tipo de alimentaciones y lo que nota mucho esta gente, el tipo paleo, cetogénica, ayunos, es que comes mucho menos. Comes mucho menos, no estás pensando en comer. O sea, yo ahora estoy en ayunas y no tengo hambre. Si me pones un plato delante me lo comería. Pero no tengo hambre. ¿Cómo sería tu dinámica en el día a día? ¿Cómo come Juan Bola? Pues por intuición. Que es otra cosa que hemos perdido. Vale, pero tú, por ejemplo, para que la gente también te conozca más, ¿no? ¿A qué hora te levantas? ¿Cuál es tu rutina? ¿Cuándo...? Rutinas. Es que no hay rutinas. No me gustan las rutinas. O sea, yo intento por intuición, por lo que me apetece, por lo que yo escucho de mi cuerpo. La gente no se escucha, no sabe lo que está pasando en su cuerpo. Pero hay veces, Juan, perdona que sea aquí abogada del diablo, pero hay personas que sí tienen que tener rutina porque de momento... Podríamos decir que están esclavizadas a un determinado tipo de sistema porque tienen un trabajo y tienen que entrar a una determinada hora. Entonces claro. Hay muchas realidades en este sentido. Claro, pero es lo que estamos hablando y lo que repito siempre, interindividualidades. Es que cada persona es un mundo y necesita una cosa u otra. Por eso no me gusta hablar de mi rutina, porque mi rutina es la que me funciona a mí, pero no tiene por qué funcionarte a ti. Claro. Y eso es algo que tiene que entender la gente. Entonces yo me guío por instinto. Yo me levanto una mañana, yo me suelo despertar sin despertador, pero porque me despierta mi perra. A las 7:30, 8 ya quiere salir. Entonces, da igual lo que hayas hecho tú antes, has trasnochado más, trasnochado menos, a esa hora hay que salir. Entonces yo salgo, me gusta tener perro porque realmente me da mucho cariño, me da mucho amor, pero es que además me obliga a salir a la calle y luego se ha visto que tiene otra serie de beneficios. Tener perro, que no recomienda, ¿no? Perros y gatos en niños pequeños, no, quita. Pues eso reduce drásticamente el riesgo de tener, por ejemplo, asma o tener alergias de mayores. Tener un animal en casa, pero bueno, eso es otro tema. La cosa es que yo me despierto sin despertador y si me levanto y tengo hambre, pues igual desayuno.
pero desayuno grasa y proteína animal, para seguir estando en un estado de quema de grasa, ¿vale? No meter, porque al final si metes fruta, lo que hablamos, ese típico desayuno con alto en carbohidrato, lo que va a hacer es inhibir la lipólisis. Es decir, tú ya no vas a quemar grasa, que es cuando tienes que quemarla por la mañana para estar concentrado, no tener bajones de azúcar ni nada. Y luego, pues si me apetece hacer ayuno, pues hago ayuno. A veces voy a entrenar, a veces no, a veces me pongo a trabajar, a veces pues entreno y trabajo después, luego a veces voy a correr, a veces no. Es que es lo que me apetece en el momento que me apetece. Y como yo tengo la suerte de poder trabajar, sí, trabajo mucho, trabajo 6, 8 horas al día, pero me lo organizo como me da un poco el punto. Yo entiendo que hay personas que eso no lo pueden hacer. Entonces, bueno, pues que también pues sepan cómo se encuentran y lo que les apetece, y a partir de ahí pues ver si desayuno, si no desayuno, si luego voy a correr o voy a entrenar, hay que escucharse. Me traje aquí tus libros y en Nutrición Evolutiva al principio hablas de que nuestro genoma humano, si no recuerdo mal, está fijado desde hace más de 40.000 años y de alguna manera te basas en ese tipo de alimentación y es un poco lo que conocemos todas las personas que te seguimos a través de las redes sociales. ¿Por qué ha cambiado tanto la manera en la que habitualmente la mayoría o la masa se alimenta a día de hoy? Pues porque realmente el humano pues es un tipo que hace muchas cosas, ¿no? Que le gusta crear cosas y hemos creado ciertos alimentos que no son saludables para nosotros. Yo cuando hablaba antes de la información que requiere tu cuerpo, ahí va, ¿no? El genoma está fijado hace 40.000 años, esto es algo, un INRI de mi nutrición, y al final la información que espera de nutricional es esa, es la de hace 40.000 años. ¿Tú crees que hace 40.000 años te ibas a tomar un sorbete de limón, una tarta de queso, un pan sin fermentar, que son los típicos que encontramos en todos los supermercados y tal? Yo te hablo de un pan de masa madre que puede ser algo interesante, ¿no? Pero ese tipo de pan que no está fermentado realmente, que es un ultraprocesado, que luego fermenta en tu intestino, y eso es una bomba, por eso sientan tan mal esos panes. Pan de masa madre con algún trigo así un poco más ancestral, tal, bien, pero eso no lo veo bien, porque realmente te va a perjudicar, ¿no? Entonces, al final la información que espera tu cuerpo es esa. Y no se la estamos dando porque hay muchos alimentos, es que vas al supermercado y el 80-90% de los alimentos que había en un supermercado es que hace 60 años no existían. No existían. Hay una globalización alimentaria que es terrible. O sea, tú puedes comer en todas las partes del mundo lo mismo. El japonés, el chino, el tal, el no sé qué. Y eso antes no pasaba, que también hay una adaptación al lugar donde estamos. La naturaleza nos da alimentos dependiendo del lugar donde estamos y son los alimentos que tú necesitas. Siempre digo lo mismo, que una persona en Noruega se coma un mango de Ecuador en pleno enero no tiene sentido. Claro. Y le va a sentar mal porque fisiológicamente no necesita ese mango, porque está allí, ¿sabes? Entonces, ese tipo de información es súper importante. Entonces, yo me baso en 3 conceptos clave para hablar de por qué hacer una dieta paleo, que para mí es lo básico para todo el mundo. Luego ya se pueden hacer estrategias de cetogénica, no durante todo el año. O sea, las cetogénicas son en momentos. Pero bueno, yo me baso en 3 conceptos. Uno es la fisiología, que es súper importante, entender nuestro cuerpo, lo que necesita nuestro cuerpo. Otro es la genética y otro es estudiar paleontología. Porque realmente, si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber lo que necesitamos hoy en día? ¿Qué pasa hoy en día con las recomendaciones generales de nutrición, que son las que se basan las personas más dogmáticas y muchos extremistas como los veganos? Ajá. ¿En qué se basan? Se basan en estudios poblacionales. La nutrición moderna se basa en estudios poblacionales. Que cuentas que son todo mentira. La mayoría. La gran mayoría sí. Hay estudios poblacionales que pueden llegar a ser interesantes porque meten datos clínicos, pero la gran mayoría son cuestionarios. O sea, yo te pregunto a ti que qué comes. Te pregunto, ¿comes carne? Y tú me dices, bueno, ¿tú comes carne? Yo sí, yo como carne. ¿Cuántas veces por semana comes carne roja? Como bastantes, como 3, 4 veces seguro. 3, 4 veces, ya hay dudas, ¿no? Sí. 3, 4 veces. ¿Y cuántos gramos comes esas 3, 4 veces? Yo diría que unos 200. Tú dirías que unos 200, ¿no? Pero sí. tú dirías unos 200. Sí, no la Oye, pienso directamente. Y Natalia, ¿tú hace 5 años tomabas carne roja todas las semanas? No, cada vez estoy tomando más carne roja. ¿Y ahí a cuántas base veces? De leer y demás. Eso está bien, mente indomable, por eso estás aquí. Pero ¿y hace 5 años cuántos gramos tomabas a la semana de carne roja? Ni idea.
Ni idea, ¿eh? Entonces, a lo mejor... No, pero dime algo, tienes que decirme un dato. Pues a lo mejor, entonces empiezan las dudas, ¿no? Todos son dudas, todos son Pues serían estimaciones. 180 gramos. 180 gramos. O que dices lo que queda bien en ese momento, ¿no? Esto es como cuando a alguien le preguntan ¿qué programa de tele ves? ¿Ves los documentales? Esos son sesgos, sí, sí. ¿Los documentales de la 2 o ves los reality shows? Y todo el mundo te dice que Los los documentales de las documentales dos. y luego los que más audiencia tienen son los Y luego no lo ve reality nadie shows, ese ¿no? programa. Pues esto es igual. También son estudios que al final pues hay mucho conflicto de este tema, de decir, bueno, voy a decir lo que está bien para quedar yo bien. Y por eso no se suele decir la verdad. Entonces, estos estudios, de repente sacan unas estadísticas de ahí y dicen, pues mira, de la gente que tomaba carne roja, un 40% tienen tal y no sé cuánto, entonces la carne produce cáncer. Porque hay un porcentaje más elevado de la gente que come carne que ha tenido cáncer. Pero, ¿qué tipo de estudio científico es esto? O sea, no hablamos de fisiología, de genética, no hablamos de dónde venimos, no. Simplemente son estadísticas que se sacan y la OMS, todos los estudios que hay en la OMS para decir que la carne roja es mala, son así. No hay ni un estudio bien hecho que diga que la carne roja es mala. Ni uno. Y de hecho, los pocos que hay dicen que al revés, que es bueno, porque mejora muchas condiciones. Entonces, claro, mucha gente utiliza estos estudios y dice, no, es que mira, este estudio dice que si tú tomas nueces por encima de pescado, tienes un 40% menos de enfermedad cardiovascular. ¿Pero qué tipo de estudio es este? ¿De verdad está sacando pecho de este estudio? ¿De verdad? Y este es un problema muy, muy serio porque al final muchas veces, aunque no esté escrito en un estudio, no quiere decir nada. O sea, ¿tú necesitas un estudio para saber que el deporte es bueno? No, es que hoy en Yo día tampoco. parece que todo tenga que tener un estudio. Eso es. Y si no está, no lo validamos. Y es que realmente es mucho más inteligente estudiar, ver quiénes somos, qué necesitamos, probarlo nosotros mismos, que escuchar un estudio que no tiene ninguna base sólida. Es que no tiene. Y es más, de los estudios de la OMS de la carne, en casi todos, y no digo todos porque no lo sé a ciencia cierta, pero sé que casi todos, no es solo carne roja. Es que en carne roja meten las Frankfurt, meten las hamburguesas del McDonald's, y la carne roja, la buena, la que yo defiendo, que para mí la base alimentaria tiene que ser alimentos de origen animal, que es así, porque fisiológicamente, genéticamente, y lo hemos hecho siempre en nuestra Sí, historia hemos sido cazadores y... de Homo sapiens, siempre Homo sapiens, la base alimentaria ha sido los alimentos de origen animal, siempre. Pues al final es lo que tenemos que entender, que es que no estamos viendo eso. Me he ido, pero no me acuerdo, iba a acabar de otra manera, mucho más apoteósica. Está perfecto, Juan. Sí. Hablas de dónde venimos. Dices que no venimos del mono. Yo digo que sí. Bueno, yo en tu libro me he anotado algunas cosillas. Yo digo que venimos del mono. A ver, la gente lo que no entiende es que no venimos del mono como tal. Vale. No venimos del mono, del chimpancé de ahora, no venimos del orangután de ahora, pero sí que compartimos un ancestro común. Entonces, Sí, porque cuentas que el colon, por ejemplo, lo tienen... nosotros tenemos un colon un 77% más pequeño y un intestino delgado un 64% más grande que el de los chimpancés. Y esto te da en el libro pues esa posibilidad de decir que no tenemos que alimentarnos exactamente con claro, los chimpancés. este punto es importante porque nosotros tenemos un intestino delgado mucho más grande que el grueso y, por ejemplo, otros simios lo tienen al revés, porque ellos obtienen mucha energía, alrededor de un 60%, de la fermentación de la fibra. Por eso están todo el día comiendo. Ellos están todo el día comiendo fibra y un montón de energía. Y nosotros producimos alrededor de un porcentaje minúsculo de la energía de la fermentación de la fibra. Muy pequeño. ¿Por qué? Porque por eso se ha hecho más pequeño el intestino grueso. Porque nosotros utilizamos mucha más energía de grasa y también pues, de hidratos y de proteína energía. No, pero bueno, al final la proteína necesitamos mucho porque es muy estructural y nos sirve para hormonas, pero todo eso se absorbe ahí, en el intestino delgado. Entonces, yo lo que digo es eso, que sí que venimos de un ancestro común. O sea, no venimos directamente del mono, pero realmente nosotros hemos estado colgados de los árboles. Y es verdad que esto es otra cosa que dice mucha gente, que es que no tiene ni pie ni cabeza, que nosotros hemos sido muy veganos en nuestros antepasados. Y es verdad. Hace 4 millones de años, o incluso más,
vivíamos en los árboles, en una sabana, en África, ¿vale? Cuando eso no era desierto, sino que era una sabana, y vivíamos allí y comíamos vegetales y comíamos frutos y nuestra alimentación se basaría prácticamente en eso, aunque ya se ha visto comportamientos en chimpancés que también son carroñeros y que comen animales y tal, pero eso es más pequeño, ¿no? Y entonces hubo una serie de cambios climáticos, que todo esto está explicado en el libro, a base de millones de años, que llevó a que de repente pues empezara a haber menos árboles, a que hubiera un poquito, pues eso, menos de sabana, y que fuera pues, evolucionando hacia lo que hoy es África, ¿no? Entonces, ahí tuvimos que tomar decisiones. O una era migrar y ir a otras zonas donde pudiéramos comportarnos igual, y los que se quedaron ahí en ese sitio tenían que hacer otras cosas. Y observaron que había ciertos animales que cazaban y que dejaban restos de esos animales. Y que venían otros animales y se comían esos restos. Porque la naturaleza es increíble y no deja nada. Entonces, son los carroñeros. Y nosotros hicimos lo mismo. Bajamos del árbol y empezamos a comer esos animales que había restos allí. Y de hecho se sabe que, pero hace un mogollón de tiempo, que ya desarrollábamos herramientas para acceder al tuétano, que es esa grasa, la médula ósea de los huesos, que es una grasa increíble, muy monosaturada, pero también muy concentrada en grasa saturada, que es beneficiosa en ciertas cantidades, ¿no? No como ahora dicen, no, es que es malísima porque te sube el LDL, que eso es otro de lo que se basa todo el mundo. Este alimento, sobre todo los veganos, este alimento es malo porque sube el LDL. ¿Y qué? ¿Y qué? Que eso es mi segundo libro, pero Sí, bueno, sí. ese melón lo abrimos después. Sí, bueno, pero la cuestión... lo podemos ir abriendo ya. Sí, pero así acabo. Espera, que acabo acabo con este punto que es importante. Entender que nosotros de eso, que sí que venimos de esos animales que vivían ahí arriba en los árboles, nos pareceríamos mucho al mono, y de allí pues se fue diversificando diferentes especies en función de su comportamiento. Y el humano fue el que cambió su comportamiento, empezó a comer alimentos de origen animal, primero carroñeros, luego cazadores y luego cazadores expertos, y se sabe que por evolución meter esos alimentos nuevos fue lo que nos llevó a evolucionar en el punto en el que estamos hoy en día. Y todo esto está ahí escrito en el libro. Gracias a que comemos carne, somos lo que somos hoy en día. Te preguntaba el tema de si venimos del mono o no, porque mientras leía tu libro, con la gente que tenía alrededor, digo, ostras, que Juan dice que la fruta no es tan buena. Y entonces la respuesta de este entorno fue, a ver, ¿cómo no va a ser buena, Natalia, si venimos del mono y el mono no hace más que comer plátanos? Claro. Entonces será lo que piensa mucha gente, la gran mayoría de la población. Y exactamente, nosotros venimos, pero hace 4 millones de años, que es mucho tiempo, que aparece el género Homo, aparece más o menos 3,5, 4 millones, ahí diversificamos y nuestro comportamiento ha sido totalmente diferente. Si hubiéramos seguido comiendo fruta en los árboles, hoy en día seríamos otra especie de monos. ¿Cuánta fruta deberíamos tomar? Ya sé que cada individuo es independiente y bueno, lo que a ti te sirve, a mí quizás no, y al revés. Pero, ¿cuál sería tu recomendación si es que la hay? A ver, hay una recomendación individual y por eso se hacen los planes individuales. Ver las condiciones de la persona, la actividad física, cómo se comporta, porque no es lo mismo estar 8 horas sentado en una oficina durante toda la mañana que una persona que es más flexible, que teletrabaja y que puede trabajar por la tarde o por la mañana y a veces va a entrenar y a veces no. Entonces, todo depende de la persona y su situación. Y también a nivel pues de localización, ¿no? Lo que hablamos. O sea, si la tierra te da mucha fruta, pues será porque igual puedes tolerarla más. Se sabe que comer fruta con la exposición del sol reduce un montón la glucosa. Un montón. ¿Por qué realmente más cerca del Ecuador hay más frutas tropicales y todo esto? Pues porque allí hay mucho sol y toleras mejor ese azúcar, ¿no? O porque, bueno, esas condiciones. Entonces, para mí, lo óptimo para todo el mundo que digamos, mira, es una persona sana, ¿vale? Una persona sana, luego ya las condiciones patológicas y mentales y todo, pues hay que condicionarlo, pero una persona sana tiene que hacer una dieta paleo, ¿vale? Que es normal carb, porque la gente dice, no, low carb, no, es normal carb, porque ese es el problema, que llevamos 100 años abusando muchísimo del carbohidrato y claro, low carb se piensa que, no, es que bajarlo, no, es que es lo que deberíamos de tomar por normal, ¿vale? Que ese es otro tema. Pero bueno, la cuestión es que allí en la paleo se incluye tubérculos, que son los mejores carbohidratos que da la naturaleza, tubérculos, patata, boniato, puedes tomar yuca, puedes tomar cosas así, y también fruta.
¿Qué cantidades? Pues todo depende de tus condiciones. Pero una pieza de fruta al día, sobre todo cuando tú tienes las reservas de glucógeno vacías, es decir, la glucosa, cuando sube, se almacena en forma de glucógeno a nivel muscular y hepático. Las hepáticas básicamente siempre están llenas. Pero musculares sí que es verdad que se gastan. Pues cuando tú estás 12 horas sin comer, se van gastando esas reservas de glucógeno. Haces ejercicio, se gastan esas reservas de glucógeno porque es energía que tu cuerpo utiliza. Entonces, cuando tú tienes esas reservas vacías, es interesante, si vas a meter la fruta del día, meterla en ese momento. Y también yo suelo decir que este es otro melón que ahora está muy de moda, la dieta carnívora o comida real, con mucha fruta. ¿Vale? Carnívora con fruta. Esto se está haciendo muchísimo. Y gente que lo defiende suele ser gente que vive cerca del Ecuador. ¿Vale? Entonces, realmente, ellos toleran mucho mejor. Y suele ser gente también que hace mucho ejercicio, que está todo el día haciendo cosas, todo el día está haciendo ejercicio. ¿Qué pasa? Que estos mensajes que se dan en una situación geográfica muy condicional para la alimentación, la gente lo coge en España o lo coge en Noruega. Y dice, pues yo voy a hacer la carnívora con fruta porque este tío lo está haciendo y defiende que es lo mejor y tal. Y realmente esa persona que se pasa 8 días sentada o que está en Noruega o que tal, no tiene las mismas condiciones ni a nivel de actividad física, ni de localización. Entonces, es lo que decimos, todo depende de las condiciones interindividuales. Entonces, comer mucha fruta cuando tú la juntas con grasas, que es lo que hace este tipo de personas, es perjudicial. Porque al final tienes niveles de glucosa elevados en sangre y mucha grasa elevada en sangre, lo que va a hacer es glicar, es decir, oxidar, es hacer que esas moléculas de grasa que están viajando en lipoproteínas, que es el colesterol, el famoso colesterol, que se oxide. Y entonces sí que va a haber riesgo cardiovascular. Es así. Ahora, si tú eres una persona que desayuna y luego se va a hacer 3 horas en montaña vale, pues tómate una fruta y tómate unos huevos, ahí no va a haber problema, ¿no? Pero de forma crónica, tomar mucha grasa y mucho azúcar y tener niveles elevados de azúcar y grasa en sangre poscomida, ¿vale? Es un problema a largo plazo. Que tú te levantas un día y te apetece unos huevos con un plátano, hazlo, no va a pasar nada. Pero el problema es que, la sociedad por lo general suele mezclar muchas grasas y muchos azúcares, pero de ultraprocesados y tal, y no sé qué. Eso es totalmente perjudicial, y más aún porque esos alimentos no siquiera son comida real, ¿vale? Pero si tú comes comida real, que es la moda que hay ahora de juntar mucha proteína, mucha grasa, aunque sea natural, con frutas y en general carbohidratos, eso va a ser un problema. Por supuesto, si lo juntas con azúcar, pues lo que hablamos es muchísimo peor. Ya. Pero el problema es el exceso de azúcares, en general, aunque los dé la naturaleza. ¿A qué llamas tú fruta moderna? ¿Podrías explicarlo? Mira, un claro ejemplo que yo lo uso siempre porque me encanta y es que se ve 100%. Hay unas uvas con sabor a algodón dulce que se venden en los supermercados, que tú vas y las encuentras y ponen uvas con sabor a algodón dulce, sin pepitas. Y yo leí un artículo de La Vanguardia que decía, estas uvas son simplemente una hibridación de una serie de especies de uvas, 15 años de experimentación y 100.000 pruebas. Eso sale de un árbol. Es totalmente cierto, sale de un árbol. Pero eso es una fruta moderna, eso es algo que ha hecho el humano, que la naturaleza no lo hubiera hecho. Pero es que es más, la sandía tampoco la hubiera hecho. El melón tampoco, el melocotón tampoco. O sea, toda la fruta que tenemos hoy en día está hibridada. ¿Qué quiere decir esto? No es modificación genética, que eso son otras cosas. Eso se ha hecho. Se cogen patatas, se coge una parte del ADN de un pescado de la Antártida que aguanta, que no se congela, incluso estando por debajo de cero, cogen eso, lo meten en la patata y ¡buah! Tenemos unas patatas resistentes impresionantes. Eso es lo que se llaman los vegetales modificados genéticamente, ¿vale? Pero la hibridación es que yo cojo una sandía, ¿vale? Hace pues 10.000 años más o menos, cuando empieza la agricultura, o sea, llevamos 10.000 años modificando los vegetales, luego podemos hablar de los animales también, las condiciones que han tenido. Y lo que sucede es que pues cojo una sandía que, oye, es que esta me ha salido muy grande. Y esta sandía, mira, qué pocas pepitas. Y las hibrido, las junto. Y generación tras generación voy haciendo lo mismo, voy haciendo lo mismo. La sandía antes sería una valla. Y hoy en día tenemos sandiones así y sin pepitas. Y con un montón de lo rojo, que es donde están los azúcares, ¿no? Entonces, si nos fijamos en
en cómo serían por ejemplo, la sandía hace unos cientos de años, es que eran mucho más pequeñas, tenían un montón de blanco, que es lo que no tiene esa porción de azúcares más alta, y ha pasado igual con el resto de frutas y vegetales en general. Lo que pasa es que, claro, los vegetales de bajo índice glucémico, pues bueno, son de bajo índice glucémico, pero es que, claro, una fruta que debería ser una baya con bajo índice glucémico, muy fibrosa y que sale en algunas épocas del año, pues hoy tenemos enormes, llenas de azúcares, casi sin fibra, y es lo que ha sucedido con el melón igual, con el melocotón igual. Es que el melocotón se sabe que era así hace cientos de años, no te hablo ya de miles. Que entiendo. ¿Eh? Tipo albaricoque sería, pequeñito. Sí, no, mucho más, muy pequeños, muy pequeños. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que entender, que el humano ha hecho cosas con los vegetales en general, pero el problema viene cuando tú tomas muchos azúcares. Pero es que eso se sabe desde siempre. Tomar muchos azúcares no es bueno. Entonces, el azúcar de mesa es veneno porque viene sin minerales, sin vitaminas, es puro glucosa y fructosa. Y la fruta es interesante porque viene con minerales, vitaminas, antioxidantes, viene con fibra, ¿vale? Pero abusar de eso tampoco es bueno, porque también su fracción de azúcar, ¿vale? De azúcares, es 50% fructosa, 50% glucosa. ¿Que viene con el resto de cosas? Sí, pero químicamente el organismo ve información y le llega a eso y te sube la glucosa. O sea, vemos gráficas de cómo en ayunas o a mitad tarde te tomas una fruta sola, sin nada, y te pega un pico importante. Claro. Es así. O sea, un diabético, que se lo digan a un diabético. Que se lo digan a un diabético. Entonces, realmente, pues no hay que abusar. Es verdad que todos los alimentos que da la naturaleza, pues que no sean tan recientes como estas uvas con sabor a algodón dulce, pero bueno, la sandía lleva pues muchísimos años y nuestros padres las han comido y nuestros bisabuelos y nosotros mismos de pequeños y tal, pues bueno, eso es comida real, eso es comida que hay que tomar, pero a ver, pues tomarse 4 o 5 piezas de fruta diarias para mí no es algo beneficioso. Y entiendo también, escuchándote en el discurso, que por ejemplo, tú que vives en Europa, si tuvieras que seleccionar entre un plátano de Canarias, que es una región de España, o una banana que venga de Costa Rica, escogerás primero el plátano porque es lo que tienes en tu geografía más cercana. Claro, eso es uno de los puntos que hablamos al principio, la globalización alimentaria. Sí, por eso lo pregunto. Lo que está haciendo es que haya fruta, la misma fruta todo el año. Eso no ha pasado nunca. Eso no ha pasado nunca. También, pues eso, a nivel geográfico ya lo hemos hablado, pero también es importante comer las cosas de temporada, lo que da la temporada. Esto es algo que también explico en mi libro y que suelo contarlo mucho, que al final, pues, por ejemplo, la fruta más azucarada, que es, por ejemplo, el higo, las uvas, vienen ahora, en septiembre. Vienen ahora. Y tiene la lógica, la naturaleza lo pone ahí, la naturaleza es perfecta. Lo pone ahí porque llega el frío. Llega el invierno y realmente se sabe, otra de las cosas que inhibe el centro de saciedad es los azúcares, ¿vale? Eso se sabe. Entonces, claro, tomar muchos azúcares durante todo el día pues puede hacer que no tengas un centro de saciedad bien regulado, que eso es lo primero que sucede, ¿no?, cuando haces este tipo de alimentaciones. Entonces, tú empiezas a comer, tú te encuentras una higuera y empiezas a comer y te podrías comer todo. ¿No te pasa que cuando te comes un helado es que te lo podrías acabar entero? Ahí entran otros factores, ¿no?, como aditivos, como mezcla de sustancias que hace que al paladar sea impresionante. Pero tú puedes comer uvas y puedes estar todo el rato. De hecho, por ejemplo, acabas de comer una comida copiosa, que te has metido un chuletón, que te has metido una ensalada, que dices que no puedo más, que no puedo comer ni una pizca más de carne. Estás lleno, ya está. Pero oye, el postre cabe siempre, ¿eh? Y me tomaría otro más, fíjate, porque tiene esa condición. Esos azúcares simples, sobre todo si son artificiales, peor, pero la propia fruta también hace ese efecto. Entonces tú como te pones en mente, ¿no?, hace 40.000 años y encuentras una higuera, que dependiendo de la zona no habría porque había glaciaciones, que ese es otro tema, pero ¿y qué comeríamos en glaciaciones, eh? Pero bueno. Pues nada, por eso dices tú que habría mucho que mamut. hacer el ayuno, ¿no? También, por supuesto, eso también. Pero bueno, la cosa es que te encuentras una higuera y empezarías a comer y engordarías. Y tendrías más grasa. Y esa grasa llega perfectamente porque llega para el frío. Y llega para una época en que va a haber mucho menos alimento y vas a poder tirar de tus reservas, utilizar esa grasa. Pero es que además también te vas a proteger más del frío. Entonces,
la naturaleza es perfecta y si te da un alimento en una época del año es porque tienes que comer ese alimento en esa época del año, no en otra. Entonces tener fruta, la misma fruta todo el año, realmente no es algo beneficioso tampoco. Que tú un día te comas una papaya, que tal, que no sé qué, que no sé cuánto, pues no va a pasar nada, pero es que la gente solo come sandía y melón porque es lo que más me gusta y lo como durante todo el año. Pues realmente no es interesante. ¿Quién tiene la culpa? ¿La industria o los consumidores que estamos consumiendo eso? Los consumidores. 100% la culpa es del consumidor y la gente le echa la culpa a los demás, pero siempre con todo la culpa es de los otros. Y realmente no es así. Porque, por ejemplo, aguacate, que yo, otro ejemplo que pongo mucho, el aguacate. Hoy hay aguacate en todos los mercados. En los supermercados hay aguacate porque el consumidor quería aguacate. Y nos estamos cargando el planeta porque queremos aguacate. Y entonces se plantan en un montón de zonas que no debería ni de plantarse el aguacate. En zonas de sequía, se ponen plantas tropicales. ¿Qué sentido tiene eso? En Chile hay un documental en Netflix que hablan de la devastación por el consumo de aguacate masivo de la gente. Entonces, oye, pues vamos a tomar buenas decisiones, ¿no? Creo que la culpa es nuestra, porque si nosotros queremos eso, por eso está. Si la gente quisiera más carne de pasto, que es la que yo defiendo, los animales criados en libertad, comiendo lo que tienen que comer, coexistiendo con el pasto, si la gente comiera más esa carne, se abarataría un montón y habría en todos los sitios. Yo entiendo que no todo el mundo puede acceder a eso, pero si tú puedes acceder, vas a mejorar tu salud drásticamente porque tiene más nutrientes, porque está mejor criada por 1.000 millones de razones, vas a mejorar tu salud. Y además vas a hacer que cada vez haya más ese tipo de productos y que cada vez más gente que tenga menos nivel adquisitivo pueda comprarlo porque cada vez sea más barato. Entonces el consumidor es el que manda. Pero sí que es verdad que la comodidad es un crimen. Y yo siempre digo que la comodidad nos está matando. Vivir en una zona de confort, que es lo que nos están intentando vender, que es lo mejor, realmente es lo peor. O sea, el humano siempre ha vivido en condiciones hostiles y para nuestro cuerpo es bueno tener cierta hostilidad. Eso es esa homeostasis, la hormesis. ¿Vale? Mi dislexia a veces sale. Hormesis. La hormesis es eso que en realidad el abuso es malo, pero que hacerlo un poquito le ayuda a tu cuerpo. Meterse 1, 2, 3 minutos en un agua fría cuando tú ya tienes práctica y puedes ir metiéndote más cada vez, pero bueno, esa hormesis que te metes en agua helada aquí, 20 segundos, vale, ya está, es lo que puedo aguantar, pero sales y ¡buah! ¡Qué bien me siento! Eso es hormesis. Si tú te metes ahí 10 minutos, hipotermia. ¿Sabes? La hormesis es buena en pequeñas cantidades, hormético. Entonces, la zona de confort nos hace no entrar en hormesis en ningún momento. Y hay que salir, hay que ir a la sauna, hay que hacerse baños de agua fría, hay que pasar hambre. Hay que pasar hambre, hay que dejar de masturbarse, hay que tener ganas de hacer cosas porque lo dejas de hacer. Y es bueno hacerlo, realmente. Es bueno hacerlo. Entonces, claro, pues nosotros vamos al supermercado y lo tenemos todo allí y compro y tal y no sé qué, y eso es comodidad, y además luego pues ya vienen cosas hechas también y tal. Comodidad nos está matando. Y el sinsentido también, que por ejemplo, en zonas como en España, que las naranjas a lo mejor ya no son del litoral valenciano, sino que te las traen de Marruecos. Y bueno, el mirar el origen de dónde estamos comprando cada cosa que eso es súper importante, que tenemos a nuestro alcance. Pero por diferentes motivos. O sea, el primero de todos es que en Marruecos hay una regulación de pesticidas que no tiene nada que ver con la Unión Europea. Y casi cada 3-4 meses, problemas. Que ha venido un cargamento con un pesticida que aquí está prohibido y qué tal, y problemas. Y eso ya es un problemón, porque ya aquí ya es bastante laxa, hablando de pesticidas y fertilizantes y biocidas, es decir, que acaban con la vida, biocidas. Y en Marruecos pues es todavía mucho más, en Marruecos y otros puntos que vienen muchos vegetales, ¿no? Entonces, eso es un problema. Y luego es que no utilizamos, o sea, aquí todo es dinero, el sistema es dinero y no tiene ninguna lógica que estemos tomando cítricos. De Sudáfrica vienen muchos, de Sudáfrica, de Nueva Zelanda, de Australia, vienen muchos cítricos a España. Y en temporada tú vas a mercados y encuentras que vienen de allí. Y dices, pero si es temporada de Valencia, ¿dónde están las nuestras? Pues van a Alemania o a Inglaterra porque pagan más y el ganadero al final tiene que vivir. Entonces, si se le dieran condiciones buenas a los ganaderos para que pudieran vender más barato aquí en España y ellos pudieran ganar el dinero que se merecen, pues todo cambiaría. Pero otra vez el consumidor es el que está decidiendo eso, porque compra esos limones de Sudáfrica. Los compra porque son más baratos. Y con la carne pasa igual. Vas a los supermercados y la gran mayoría viene de Inglaterra, de Polonia. La carne, la ternera. Es terrible. Entonces, hay que empezar a ser consecuentes con las decisiones que tomamos y cuanto mejor fabricamos esto, pues mejor. Que
siempre la gente se lo lleva todo al terreno y qué tal, y que de repente un día te compras una carne en el Mercadona, pues cómpratela, no pasa nada. Ya. Yo hablo del grosso, pero es que la gente es muy dramática con estas cosas, y de repente, pero esa carne que has comprado no es de aquí. Bueno, pues un día no pasa nada, pero Claro. es el grosso del tiempo. Y en la consulta, durante los años que has tenido consulta, no sé si has tenido también la oportunidad de tratar a gente hispana que está al otro lado del charco de donde nosotros nos encontramos. Claro. Y si percibiste que sus hábitos son distintos o no, porque en este podcast al final entiendo hay gente de todos los países y todos están invitados aquí, ¿no? Sí. Aquí además la comunidad latinoamericana es muy fuerte, porque son muy conscientes. ¿Por qué? Porque aquí tú te pones malo y te dan una pastilla, pero allí no se la pueden permitir. Entonces allí la prevención es lo más importante. Y están muy mentalizados de que hay que cuidarse con la alimentación, con tal, con no sé cuántos, y nos llevan años luz realmente en muchas partes. La gente que se lo puede permitir, pues se lo permite. Mucha gente no se lo puede permitir y enferma y tal, y no tiene las condiciones, ¿no? Pero sí que es verdad que ellos están muy conscientes, y sí que es verdad que es totalmente diferente todo. O sea, pero todo, es increíble. Yo cuando llevo a alguna persona de Latinoamérica, pues claro, es que ya empezando por el pescado, pues igual no tienen sardinas, igual no tienen muchos vegetales que aquí disponemos ampliamente, pues igual es que ellos tienen otros muy diferentes que tú no conoces, que tú no sabes ni que existen muchas veces. Porque claro, de repente dices, bueno, y tienes que comer esto y esto. Y dice, pero si eso aquí no hay. Y digo, ojo, pues entonces dame una lista de los vegetales que tienes, yo los veo y miro a ver, ¿no? Pero al final es lo que hablamos, es que realmente la geografía marca mucho lo que deberías y no deberías de comer. Y sí, cambia drásticamente. Juan, y cuando, por ejemplo, las personas latinas también a veces reciben muchísima influencia de los Estados Unidos, esto también se está viendo. Sí. Entonces, aquí también percibo que cada vez los lineales de los supermercados se llenan más de comidas preparadas y ultraprocesadas. Sin embargo, puede ser que sea el momento de nuestras vidas en el que mayor información tenemos sobre comida real. ¿Tú cómo te comes eso? Buena pregunta, ¿eh? Bueno, a ver, lo primero de todo es eso, que sí, que en Latinoamérica hay mucha influencia de Estados Unidos y por eso tiene índices de obesidad y de enfermedad, igual que en España. O sea, en España, por ejemplo, salió un dato ya hace unos meses, no sé si irá siendo igual o no, pero leía un artículo que decía que hay más obesidad infantil en España que en Estados Unidos. Eso es una pena. Y si estamos así es porque siempre tomamos de referencia a Estados Unidos. Y es terrible porque no toman buenas decisiones. Y es que se está viendo que su modelo muchas veces, sobre todo a nivel alimentario, no me meto en otros temas, ¿no? Pero no funciona. No funciona. Entonces, ¿por qué les imitamos? Y encima desplazamos toda nuestra cultura. O sea, la alimentación mediterránea se está yendo al garete, que realmente es lo que hablamos. O sea, la alimentación mediterránea es una etiqueta que se puso en los años 70-80, pero bueno, lo que se comía aquí ya no se come. Y lo estamos pagando, ¿no? Entonces, la comodidad y seguir unos modelos que no son los correctos, pues nos está llevando a cambiar todos nuestros supermercados, todo lo que compramos, todo el día a día. Y es una pena porque al final pues es la comodidad. O sea, la comodidad es lo que nos lleva a comprar todo eso y dejar de cocinar. Y también se ha visto mucho en consulta, no es que no tengo tiempo para cocinar. Digo, pues entonces no tienes tiempo para tener salud. Tienes que dedicarle tiempo a cocinar, que no hace falta estar 3 horas cocinando, que es que te haces un salteado de verduras que te cuesta 15 minutos y le echas un poco de ternera cortada, le echas un poquito de aceite de oliva y te picas unas aceitunas y tienes una comida increíble. Bueno, las aceitunas será según cuáles, ¿eh, Juan? Porque Eso sí. yo ahora, durante el embarazo, que me pasa en todos los embarazos, tengo una ansia y un antojo de comer aceitunas que después cuando se miran las etiquetas dan bastante susto. Pero esto es lo que hablamos, lo que decías tú, la gente por comodidad va al supermercado a comprar aceitunas y las de allí no son buenas, porque todas llevan un montón de aditivos, por ejemplo llevan glutamato monosódico, que es uno de los aditivos que más se suelen poner en estas conservas, y otras retailas, o sea, llevan 4 o 5, que no son necesarios, porque en sí la conserva ya conserva, no necesitas más cosas. Entonces hay que preocuparse. Yo, por ejemplo, soy muy fan de Planeta Huerto y allí pues tú buscas aceitunas y ninguna lleva aditivos. Y es así. Y lo lees y lleva aceitunas, especias y ya está. Y no lleva nada más. Entonces, realmente esas son las buenas. Al final hay que mirar siempre los ingredientes. Yo siempre doy muchas cosas por hecho, que ya tengo metidas en la cabeza. Pero claro, yo cuando hablo de conservas de calidad, hablo de esas que no llevan aditivos y se encuentran. Pero bueno, hay que hacer referencia porque al final esto pues lo escucha y lo ve todo tipo de personas. Claro. Y oye, ¿por qué me interesa el tema?
Ya sabes, en breve, pues bueno, volveré a ser mamá. Intentaré siempre que sea posible darle lactancia materna, que tú la apoyas siempre muchísimo. Pero tú sabes que los bebés, pues bueno, los primeros 6 meses dicen lactancia materna exclusiva. Si ya tienen una leche de fórmula normalmente, los pediatras hacia los 4 meses y medio, los 5, hacen que esos bebés empiecen ya a tener una alimentación complementaria con el resto de alimentos, y los de lactancia materna empiezan a los 6. Los pediatras habitualmente nos dicen a las mamás, a los papás, bueno, ahora nos toca cereales, frutas, algo de proteína. Entonces, en esta parte te lanzo el dardo. Es un buen traspaso pasar de, por ejemplo, de darle la teta o el pecho al bebé y pasar a todos estos alimentos, porque tú siempre defiendes una dieta más baja de carbohidratos. Entonces, ¿dónde tiene cabida esos cereales para los pequeños? ¿O qué les tendríamos que dar según tu opinión? Vale, bueno, por ejemplo, la USDA dio una recomendación hace ya mucho tiempo que dice: el mejor alimento para comenzar el periodo de alimentación complementaria, ¿vale? Ese pequeño destete, entre comillas, porque el destete empieza progresivamente, ¿no? Empieza ahí cuando empiezas a meter alimento, pero lo que hablamos, cuanto más tiempo de despecho, mi hermana ahora mismo con su crío ya tiene 2 años largos y sigue dándole pecho y no pasa absolutamente nada. Entonces, cuanto más tiempo se le dé pecho, mejor, y el niño va a demanda, lo que necesite, ¿no? Pero sí que es verdad que a partir de esos 6 meses que se empiezan a introducir alimentos, el mejor alimento para esa etapa es la carne roja y el hígado. El mejor. Porque si hay algo un poco carente, porque la leche materna lo tiene todo lo que necesita, y no solo nutrientes, sino también, por ejemplo, sistema inmunológico, que eso lo hemos visto aquí en este podcast con Laia, que fue impresionante, ¿no? O sea, tú mismo, si das leche y tu bebé está malo, tú como mujer generas un sistema inmunológico en esa leche que le va a ayudar a lo que tiene él, porque tu cuerpo detecta lo que tiene. O sea, es impresionante, ¿no? La leche materna tiene muchas más cosas además de nutrientes. Pues bueno, el mejor alimento es ese, porque al final la leche materna, si tiene algo un poco más carente, es el hierro. Es el hierro. Entonces, esos primeros alimentos no puedes meterle fruta, no puedes meterle tal, porque lo que necesitas es hierro. Y empiezas a meterle cantidades muy pequeñas. Entonces te pierdes y empiezas a meter cereales, empiezas a meter burradas como mi primer Danone, mi primer Lacasito. Mi primer Lacasito, salía un niño promocionándolo, que es terrible. Es terrible. Pues al final esa carne roja y ese hígado es lo que más le va a ayudar. Además, el hígado es un superalimento, es uno de los alimentos que más nutrientes tiene del mundo. Que es lo que hablábamos cuando decimos, no, es que comemos cada vez, en este tipo de alimentación se come menos, porque metes más nutrientes. Y además la grasa y la proteína es lo que más sacia, el carbohidrato es lo que menos sacia, la grasa y proteína es lo que más. Entonces, si tú en una caloría, porque la gente cuenta calorías, pues bueno, vamos a poner el ejemplo de una caloría. Si en una caloría tienes 10 de nutrientes, no es lo mismo que en una caloría tienes 100. Entonces, al meter alimentos de alta densidad nutricional, que son esos, son súper importantes, y más en estas etapas. ¿Qué pasa? Que igualmente, o sea, yo, por ejemplo, cuando era pequeño, los médicos, el desayuno que recomendaban era un vasito de leche, póngale colacao, tíñele un poquito, un squeeze, tómate unos cereales llenos de azúcar y unas galletitas. Ese es el desayuno que daban los pediatras a los niños y que siguen dando y recomendando. Sí, es cierto. Es así, y tú vas al supermercado y ves la sección de niños y son todo cosas así ahora mismo, pero disfrazadas, porque ahora te ponen 8 cereales en un potito, en un tal, con miel, con fruta, con tal, y todo así, sin ni siquiera su matriz, ¿no? Que también está muy bien que los niños experimenten, que cojan, que ensucien, que tal, y que lo cojan todo desde la matriz del alimento, ¿no? Uh-huh. Y realmente es que es eso, o sea, al final están domesticando desde muy pequeño a los niños, condicionando a los padres y a las madres para que les den altas cantidades de estos, muchas veces productos, pero a veces también pues ellos mismos hacen esta cantidad para que de mayores sigan ese tipo de alimentaciones. Totalmente. Que sigan altos en carbohidratos y que le meten miedo a la carne y le meten miedo a tal, cuando realmente es lo que deberían de consumir. Es así.
Y al final, pues para mí esa es una manera de comenzar con esos alimentos y luego, por supuesto, está bien meter de vez en cuando un poco de pan de masa madre, de trigo sarraceno, de algún trigo así ancestral, meter también fruta en su matriz, que la toque, que la huelan, que la chupan y que dejan la mitad, pues bueno, ya ha empezado, porque es bueno, porque al final todos esos alimentos también va a modular su organismo, su microbiota y va a ser que cuando sea mayor pues pueda tolerar bien todos esos alimentos, ¿no? Entonces está bien meterlo, está bien meter incluso el gluten si lo toleran bien ya a partir del año. ¿Por qué no? Pues porque así el organismo va a hacer fuerte. Es como, otra vez, es... siempre me acuerdo. La osmosis. La osmosis, no, otra cosa. Es ese efecto bueno, hormético, te entendemos. Hormético. ¿Vale? Y es así, ¿no? Entonces, eso es interesante, pero lo que más hay que favorecer al niño es otra vez una alimentación basada en alimentos de origen animal. ¿Sabes qué pasa, Juan? Como mamá, y supongo que a algunos indomables también les pasará, cuando le comentas al entorno lo que desayunan tus hijos, los míos de 2 y de 4 años, yo les pongo siempre todas las mañanas 2 huevos. El resto de la familia, que me educaron de otra manera y me dieron los cereales con todo animalitos y demás, me dicen, ¿pero cómo les das eso? No tienen edad para tomar eso. Y yo, para mí, pues hay que estar muy en el sitio y ser en este sentido muy indomable para no dejarte por la corriente. Porque los niños, cuando los llevas a un supermercado, se vuelven locos al ver que todos los animalitos o los dibujitos forman parte de los paquetes de algunos alimentos. Ellos mismos te lo reclaman, se enfadan. Claro, sí. Entonces, a veces el papá o la mamá, para callarlos, lo meto dentro del carro, ¿no? Y ese muchas veces es el problema que se tiene. Es que uno de los puntos clave para ser indomable es no dejarse guiar por la sociedad y por lo que haga el resto de gente. Totalmente. Si lo hace la mayoría, cuidado, algo está pasando. Abogas siempre por el aceite de oliva y siempre que sea un aceite de primera presión en frío, el de oliva o un virgen extra. Pero también quería preguntarte, en otros países, donde por ejemplo en España el aceite de oliva, bueno, está subiendo muchísimo de precio, pero digamos que es un oro preciado nuestro y lo tenemos a un precio asequible. En otros países al otro lado del charco y de habla hispana, el aceite de oliva es muy caro. ¿Qué otras alternativas en este sentido recomiendas para que todo el mundo pueda acceder a un aceite de máxima calidad? Bueno, a ver, hay muchas grasas que son muy saludables y que son muy buenas. Sí que es verdad que cuanta menos grasa para cocinar, mejor, ¿vale? Eso es un dato muy interesante porque la grasa se oxida y hay que utilizarlas en crudo, ¿no? Pero si hablamos de grasas saludables, ahí podemos poner el coco, podemos poner la mantequilla, podemos poner el ghee, podemos poner grasas de animales que se han utilizado. O sea, nuestros abuelos tomaban grasas de animales. Casi manteca de que más. cerdo, por ejemplo. Manteca de cerdo o grasa de res, de ternera. Todas esas grasas son buenas. Las que son malas son las que hace el humano. Las que, joder, tú aprietas una pipa y ahí no sale nada. No sale nada. Sin embargo, te hacen un aceite de girasol con un mogollón de procesados, de aditivos, de temperaturas para poder hacer esa grasa. Entonces, esas grasas que se ha inventado el hombre, que llevan 130 años con nosotros, que es que antes no existían. Y de hecho, muchos aceites de semilla, que no de fruto, de semilla, porque el fruto es un aguacate, es una aceituna, esos aceites están bien. Pero los aceites de semilla en su inicio fueron aceites para coches, para industria, más bien, ¿vale? Para la industria. Entonces, nosotros no somos una máquina y necesitamos grasas que nuestro cuerpo reconozca en su matriz. Por tanto, nunca abogarías por un aceite de semillas, aunque nos digan que el proceso de obtención es de una primera presión en frío. Nunca. Esas grasas no son saludables. Toda la grasa que da la naturaleza es buena, que la da en natural. O sea, tú te comes un animal y tiene grasa. Pues extraer esa grasa y utilizarla, pues está bien. El tuétano también, una grasa muy, muy interesante. El coco es muy graso y realmente a nada que haces un mínimo proceso ya sacas la grasa. Realmente no necesitas altas temperaturas ni tal, es un fruto graso. Y el aceite de oliva, pues igual, tú aprietas la aceituna y sale grasa. Entonces, todo lo que de la naturaleza en este tipo de contextos está bien, hablando de grasa. Cambiando de tercio, de hecho tienes todo un libro dedicado, que es El engaño del colesterol, que para aquellas personas que no se lo hayan leído, cuántas mentiras nos han contado sobre el colesterol, ¿no? Y cuánta gente se está tratando
cuando a lo mejor No no tienen necesitarían. ningún tipo de problema y no lo necesitan? Cuéntanos. Esto es algo que también mencionamos ahí con Joan Ramón Laporte en esa parte de estatinas, Sí, que yo al recuerdo. final, pues yo eso no lo toco porque yo no soy farmacéutico ni médico, yo hablo de fisiología y de nutrición, ¿no? Y este es algo que utilizan mucho, sobre todo también, por ejemplo, veganos y cardiólogos y médicos así, que dicen que el colesterol es malo porque el LDL de por sí es aterogénico, es decir, forma placas solo por tener el LDL alto. Y esto es totalmente mentira. Y si dicen eso es porque realmente no han estudiado correctamente cómo funciona el colesterol en el organismo. Porque el LDL, que son lipoproteínas, ¿vale? O sea, es decir, es algo que produce nuestro propio cuerpo, produce el hígado. Lipoproteínas también cuando absorbemos la grasa a nivel intestinal. O sea, lipoproteínas es algo que necesita nuestro cuerpo. Porque la grasa, tú juntas aceite y agua y realmente no se mezclan. Claro. Entonces necesitas transportadores que vayan por la sangre. Y eso son las lipoproteínas, ¿no? Entonces, el LDL maléfico que dicen, no, de por sí es aterogénico, es mentira porque al final, cuando se oxida ese LDL, es cuando se vuelve peligroso. Niveles elevados de azúcar en sangre, por ejemplo. Eso lo que hace es oxidar ese LDL. Ese LDL es como que cuando hace su proceso, su función, tal, no sé qué, regresa al hígado. Y allí pues vuelve a utilizarse para o volver otra vez, ¿no? Entonces, si está oxidado, si no es funcional, porque ya no funciona bien, el organismo no lo quiere. Porque dice, oye, yo no lo quiero, ¿vale? Entonces, lo que hace el organismo es detectar ese LDL oxidado y no en la arteria, no en el lumen, no dentro de la arteria. Lo que hace el organismo con unos receptores es sacar ese LDL oxidado y lo saca fuera de la arteria para poder eliminarlo. Este es un proceso normal de nuestro organismo, por eso está. Pero solo el LDL oxidado es el que va a salir fuera de la arteria. El LDL nativo, el que está saludable, el que es funcional, no. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú eres una persona que tiene mucho estrés, que tomas muchos azúcares en general, sobre todo los artificiales, pero también si abusas mucho de los naturales, personas que fuman, personas que beben en exceso, personas de estas características oxidan mucho el LDL y el cuerpo, que tiene mecanismos para poder eliminar ese LDL oxidado en pequeñas cantidades, si esto sucede de forma crónica en grandes cantidades, no da abasto y entonces se forma una placa fuera de la arteria. Fuera de la arteria y solo con el LDL, también con otras lipoproteínas que se oxidan, se forma fuera. Y ahí llega un momento que puede llegar a formarse tanto, que pues se dan los procesos de placa de ateroma y todo lo que conlleva con enfermedades cardiovasculares cuando detona, cuando por ejemplo eso se rompe y entra en circulación. Entonces, de por sí el colesterol no es malo, no es aterogénico. Y que no hay uno bueno y uno malo. Eso es un concepto también muy importante porque la gente es lo que hablamos, la gente no sabe de colesterol y va al médico y el propio médico le dice, no, es que tu colesterol bueno está bien, pero el colesterol malo está muy alto, tienes que bajarlo. No hay un colesterol bueno y uno malo, todos tienen funciones fisiológicas muy importantes en el organismo. El LDL, yo lo hablo en el libro y lo he hablado en varios podcasts, es anticancerígena, por ejemplo, es antibacteriana, también nos ayuda con la inflamación, tiene una serie de funciones muy importantes, además de transportar grasa, de transportar vitaminas liposolubles, o sea, hace un montón de funciones que son súper importantes, uno y otro. Lo que pasa es que el HDL, que es el colesterol bueno, recoge colesterol y lo vuelve al hígado y por eso se dice que es un poco mejor, ¿vale? Pero realmente también se oxida, por ejemplo, pero ese es otro tema. La cosa es que no hay uno bueno y uno malo. Yo siempre cuento el mismo ejemplo, que con esto yo creo que ya lo va a entender todo el mundo. Hay estudios científicos que se ha visto que en personas que tienen colesteroles muy bajos, de 130, que es muy bajo, 130, sí, ya con problemas, también hay placa. ¿Cómo puede ser? Si el colesterol es el culpable, ¿cómo puede haber placa con un colesterol muy bajo? ¿Qué significa que haya placa? Placa es el proceso este aterogénico que te explicaba, que será este proceso, pues hay placa. Se ha producido placa, vale. Que ya quiere decir que hay un exceso de colesterol oxidado y ya pues esto puede ser un problema, ¿no? Y realmente es lo que hablamos. O sea, si tú tienes un bosque lleno de árboles, un bosque frondoso, verde, ¿eso es malo o es bueno? Bueno. Yo creo que también es bueno, sí, exactamente. Un bosque increíble, ¿no? ¿Qué va a pasar si echamos cerillas? Porque queremos construir ahí unas casas. Que nos lo cargamos. Nos lo cargamos, hay un incendio, ¿no? Hay un incendio. ¿Qué pasa si tú tienes un bosque y en vez de en ese bosque tienes 3 árboles, en vez de 100? Pero también le echas cerillas, ¿qué va a pasar? Pues a ver, ya te lo... Que va a haber otro incendio, ¿no? Sí. Va a haber otro incendio. Si tú echas cerillas, aunque solo haya 3 árboles, le echas cerillas a esos árboles, va a prender igual. Va a prender exactamente igual. Y eso es el colesterol, son los árboles. Y los hábitos son las cerillas.
Tú con tus hábitos echas cerillas en tu colesterol, que es súper sano, que es necesario para la vida. Pero si echas cerillas porque tienes mucho estrés y no consigues bajarlo, porque tomas muchos azúcares, porque todos estos factores que hemos ido hablando, Sí. entonces vas a hacer un incendio. Pero no es por el colesterol, es por tus hábitos, es por las cerillas. Yo creo que así ya se entiende un poco mejor, Sí, ¿no? se entiende perfectamente. Y Juan, como vamos llegando a los minutos finales, que me lo van chivando, ¿cuáles serían esos, no sé, 3 alimentos que te intentarías siempre guardar en caso de emergencia? En caso de emergencia, cambia. O sea, yo si tuviera que decir, claro, vale. si dijera 3 alimentos increíbles que me encantan, que me fascinan y que digo, Vale. mira, los 3 alimentos con más densidad nutricional, por ejemplo. Cuenta. Ahí entra el pescado graso, el hígado y el huevo. Estos son los 3 alimentos de mayor densidad nutricional, es decir, los que más cosas te aportan por caloría. ¿Cuáles serían los pescados grasos? Pescado graso es sardina, es boquerón, es caballa. Son los pescados azules, que llaman. Y estos tienen un problema porque tienden a acumular más metales pesados y más tóxicos en general. El mar está hecho una mierda, otra vez el humano jugando a ser Dios, tiene los mares apestados de tóxicos, ¿no? Entonces, la fauna marina está muy comprometida. Hay ciertos profesionales, incluso aquí el doctor Mazuca dice que si mejor no comer pescado. O sea, lo dijo así. Entonces, realmente yo prefiero elegir los pescados pequeños, como la sardina o el boquerón, aunque sean grasos, acumulan muy pocos tóxicos, porque estos tóxicos son bioacumulables en el organismo. Esto quiere decir que son muy difíciles de eliminar. Entonces, cuanto más vives y más te expones a esos tóxicos, pues más vas a acumular. Entonces, si son peces pequeños, que viven poco, pues van a acumular menos que los peces grandes que acumulan mucho. El atún, el pez espada, todos estos peces acumulan muchísimo más tóxico. De hecho, en embarazadas no se recomienda tomar. En niños menores de 10 años no se recomienda tomar. Entonces, pues mucho mejor los pequeñitos que estos grandes, que además están muy arriba de la cadena trófica y por lo tanto pues comen muchos pescados medianos y pequeños que han ido acumulando durante toda su vida. Entonces, cuanto más arriba de la cadena trófica, más tóxicos. Por eso el humano es uno de los que más tiene, porque estamos muy arriba de esa cadena trófica, ¿no? Entonces, es una buena opción esos pescados pequeños que son muy, muy interesantes, que tienen un buen omega 3 y luego tienen un montón de nutrientes. Y en una situación de emergencia, a ver si te doy ahí unos segundillos mientras hablo para que lo pienses, o igual ya lo tienes en la cabeza. Cuéntame. ¿Qué 3 alimentos serían los que...? Mira, en una situación de emergencia, agua, importantísimo, y en este caso, si puedes encontrarla en cristal, pues mejor que en plástico, pero eso ya es más complicado para almacenar grandes cantidades de agua. Entonces yo siempre tendría agua en casa, siempre embotellada, siempre. Y después, si hablamos ya de alimentos reales, pues por ejemplo venden huevos envasados que están muy bien. Entonces el huevo realmente pues es que tiene todo lo que necesitas, menos vitamina C, tiene todo lo que necesitas. Entonces un muy buen alimento. Conservas de pescado, conservas de carne, densas en nutrientes, pues esas conservas antiguas que se hacían de panceta en aceite, de ese tipo de cosas son impresionantes. Además. Años y años allí, muy buenas y además son muy densas. O sea, te tomas uno y ya está, o sea, ya no quieren nada más. Entonces, para mí esos son alimentos muy importantes en tener en estas condiciones. Juan, y habitualmente en las redes sociales te suelo ver con suplementos. ¿Tú te suplementas en tu día a día y qué suplementos tienes? O sea, realmente, te digo la verdad, me gustaría abrir tu cajón porque yo me imagino que tienes un montón. Sí, mis amigos y mi familia cuando viene a casa flipa porque siempre tengo un remedio para algo, o tú deberías de tomar esto, tal, no sé qué, y todo está ahí. Yo tengo cientos de suplementos en casa. Y me gusta probarlo todo lo que yo he mandado en consulta que he tenido que hacer y tal, pues también. Entonces hay cosas que me toma una semana y luego las he dejado ahí, pero bueno, también hay que probarlo, ¿no? Y hay que ver si funciona, si sienta bien o mal, en mi caso, porque luego hay otras personas que toman un suplemento y les sienta mal y otros no. Entonces bueno, pues hay que verlo todo. Entonces los suplementos son necesarios hoy en día. De hecho hay estudios científicos que muestran cómo ha bajado el contenido de minerales y vitaminas en todos los vegetales y por lo tanto en todo, porque al final el animal es el que se come el vegetal y nosotros comemos el animal y nosotros comemos directamente el vegetal. Entonces es todo un círculo. Y son estudios dramáticos en 50 años. O sea, imagínate miles de años cómo deben de estar los vegetales hoy en día. Y más teniendo en cuenta lo que está sucediendo, ¿no? La agricultura intensiva, que es cosecha tras cosecha, tras cosecha, tras cosecha. En Valencia, que es tu tierra, se hacía mucho el barbecho.
Sí. Se dejaba un año entero la tierra, se plantaban cosas que fueran para regenerar, se ponía mucha piedra molida y esos suelos generaban un montón de minerales otra vez y entonces, venga, vamos a hacer otra cosecha rica en nutrientes. Hoy en día no, hoy en día es cosecha, 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 porque echan cal, porque echan 4 químicos y ya se puede volver a plantar, ¿vale? Se puede, pero otra cosa es que sea lo óptimo, ¿no? Y luego las variedades que se van eligiendo ya no se eligen por su densidad nutricional, son las variedades que crecen más grandes, más brillantes, en menos tiempo, eso es lo que interesa. No que tenga más nutrientes, que será lo suyo, ¿no? Evolucionar a eso, a que los vegetales tuvieran más nutrientes, para que sean más nutritivos, pero no, lo que interesa es lo otro. Y de hecho es descarado, la gente coge la patata que no está sucia, que no está, coge la que está limpia. Entonces esto es algo que poco a poco pues, está haciendo que se reduzcan mucho los nutrientes, estamos expuestos a muchos tóxicos, es la época que más antioxidantes necesitamos y que menos estamos tomando porque ni siquiera los encontramos. La propia edad hace que se reduzca la absorción de nutrientes. A partir de los 30 años, las enzimas digestivas, el ácido estomacal cae drásticamente, pero drásticamente, y tú cada vez absorbes menos, absorbes menos. Por eso es interesante pues, tomar enzimas digestivas a ciertas edades, o incluso tomar ya batidos con proteínas ya a altas edades. Pero bueno, son cosas que nosotros ahora sabemos y que podemos intentar contrarrestar contra nuestra propia fisiología. Y luego hay otra serie de condiciones que nos llevan a necesitarlos, ¿no? Y hay algunos que necesitamos más que otros. Yo soy tan defensor de los suplementos que tengo una marca de suplementos propia y estamos trabajando con Endica Montiel, con Alejandro Pérez, y estamos ahí metiéndole muchísima caña a los suplementos y dándole una vuelta de tuerca a los suplementos que hay hoy en día, que la gran mayoría vienen con muchos aditivos y cosas que no son necesarias. Pero ese es otro tema. Porque claro, te tomas un suplemento, pero está lleno de cosas que no... No, claro, pues ¿de qué te va a servir? Claro. Entonces, hablando de para mí el top 3 que debería de tomar todo el mundo, magnesio y potasio, o sea, 100%, porque la gente, se sabe que el 90% de las personas del mundo no adquiere las necesidades nutricionales de potasio en lo que come, no lo consigue, el 90%. Y cerca del 60% del magnesio. También hay muchísima deficiencia a nivel subclínica que no se ve. Entonces es algo súper importante tomar estos dos minerales muy carentes en vegetales. Y por supuesto también pues, en animales porque es lo que comen, ¿no? Después, para mí, muy importante el omega 3. Yo no creía en la suplementación de omega 3 hasta que empecé a estudiar, a ver, me hice pruebas de ratio, vi que estaba jodido y empecé a suplementarme y todo mejoró. Entonces un buen suplemento de omega 3 es súper importante. Yo lo recomiendo tomar por la noche, si estás muy inflamado, y si no, por la mañana está bien. Al final, claro, nosotros dormimos y nos reparamos, ¿no? Esa hormona, la melatonina, que es una de las más potentes anticancerígenas y reparadoras, ¿no? Si tú te levantas ya estás reparado, estás bien. Entonces, tomarte un antiinflamatorio por la mañana cuando estás bien no tiene sentido. Durante todo el día te vas inflamando y vas generando problemas, entonces el momento es siempre por la noche para un antiinflamatorio, ¿no? De estas características, que es el omega 3. Entonces, el omega 3 es muy, muy interesante. Importante que venga con vitamina E, porque así se protege ese omega 3, vale. Porque se oxida mucho, las grasas poliinsaturadas se oxidan mucho, las que más. Entonces meter un antioxidante va a evitar que se oxiden. Y también es importante que haya más DHA que EPA. Lo correcto es una conversión 2:1, ¿vale? 250 de EPA, 500 de DHA, por ejemplo. Vale. ¿Qué va a hacer esto? El DHA... el EPA el cambio a DHA es muy pequeño, ¿vale? Es un tipo de omega 3. DHA y EPA son los que nosotros incorporamos en nuestras células, ¿vale? Entonces, el cambio de EPA a DHA es muy pequeñito. Sin embargo, el de DHA-EPA sí que es mejor. Entonces, si tú tomas mucho EPA, que es lo que se suele encontrar en todos los suplementos, fijaros, porque es más económico al ponerlo, pues al final lo que va a suceder es que vas a desplazar tanto la utilización del DHA por nuestras células, que también tiene que estar presente, y no es tan eficaz a la hora de producirlo. Entonces, bueno, es mucho mejor que haya más DHA para esta situación. Y el tercer suplemento es la vitamina D. Para mí es muy importante porque hay una epidemia de deficiencia brutal. La gente no se está exponiendo al sol porque nos mete mucho miedo y el sol es una mierda y te va a matar y ta. Eso es algo que ya hemos visto aquí también. Sí. García, que todos estos podcasts que vamos diciendo, yo recomiendo verlos, pero vamos, 100%. Y claro, pues la gente pues tiene muchas deficiencias también, aunque nos queramos exponer al sol. Cuando podemos exponernos al sol, no podemos, quizá porque estamos trabajando, pero claro. Es que la gente no entiende que el sol no da siempre vitamina D. No lo da siempre. Cuando hay una regla que es muy buena. Cuando tu sombra es más grande que tú, no estás produciendo vitamina D. Produces otras cosas. El sol nos da óxido nítrico, nos da endorfinas, nos da serotonina, nos pone contentos. Pero cuando tu sombra es más larga, produces todo eso. Pero cuando es más corta, produces vitamina D. ¿Vale? Entonces, sombra más larga,
óxido nítrico, endorfinas, serotonina. Sombra más corta, vitamina D, además de todo lo demás también. Pero vitamina D solo es cuando la sombra es más corta. Y esto tiene que ver con la inclinación del sol, ¿vale? Cuando el sol está muy perpendicular, quiere decir que al final la atmósfera no absorbe esos rayos UVB, que son los que nosotros, en contacto con la piel, produce la vitamina D. Entonces entra directamente y llegan esos rayos. Claro, cuando es mediodía el sol está así. Pero cuando empieza a caer o cuando empieza a amanecer, realmente el sol está inclinado y entonces la capa de ozono absorbe todos esos rayos y a nosotros no nos llegan. Por eso cuando la sombra es más larga no produces vitamina D, pero cuando la sombra es corta, que el sol está bien, entonces sí. Por eso, sí, cuanto más nos alejamos del ecuador, menos vitamina D se produce. Claro. ¿Por qué? Porque el sol siempre está más, o las estaciones, por ejemplo, aquí en invierno no producimos vitamina D en España, no se produce, solo en verano. Entonces, esta regla es muy interesante y, claro, pues cuando tenemos que exponernos, la gente no se expone porque no está preparada, no tiene ese callo solar que habla Jorge García y entonces no se expone, no coge vitamina D o dicen, oye, es que me expongo por la mañana al sol y tengo niveles muy bajos. Es que ahí no estás produciendo. Sí, bueno, y también nos han metido mucho el miedo y sobre todo en este caso a las mujeres de que como el sol nos puede, o dicen que va a manchar la piel, sí, que esto daría para hacer probablemente otro capítulo para ver si esto es cierto, no es cierto, qué está pasando dentro de nuestro organismo, pues hay muchas mujeres que yo las veo incluso en pleno verano en España, que para los que sean de fuera, pues es nuestra época de mayor sol, la gente acude a las playas y demás, que van cubiertas completamente, gafas de sol, sombrero, protección solar del 50 y es increíble. Claro, pues esas mujeres tendrán muchos problemas de mayores. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que se da por falta de vitamina D son problemas óseos, que justamente la mujer es la que más tiende a tener estos problemas, ¿no? Eso puede ser una casualidad perfectamente, pero es totalmente así, ¿no? Entonces hay que tomar buenas decisiones y una buena decisión es exponerse al sol en horas puntas, que sean 20 minutitos, sobre todo cuando la sombra es más pequeña que nosotros, que eso habla ya de todo el tiempo, ¿no? Y luego yo aún así, si en una analítica no tienes los niveles de 80 nanogramos por decilitro, lo recomendable es suplementarse. Dos opciones, hay dos vertientes. Hay la vertiente que dice que deberíamos suplementarnos en verano, junto al sol, que es interesante, y luego en invierno gastar las reservas, porque claro, como no hay vitamina D en invierno aquí, pues bueno, gastar lo que tú has producido. Y luego está otra vertiente, que es la que yo defiendo, que es cuando esa vitamina D empieza a caer, que es durante el invierno, porque no nos estamos exponiendo al sol, suplementarse en esta época, porque entonces vas a mantener niveles elevados. Claro. Y realmente la vitamina D, o sea, es la diferencia. Si tú tienes vitamina D elevada al principio en septiembre, octubre, al principio del invierno, no te vas a poner malo. O te vas a poner muy poco. Y no vas a tener esa depresión que nos da muchas veces el estar alejados del sol, ¿no? El invierno, esa depresión de invierno, ¿no? Que se dice. Pues vas a tener mucho menos porcentaje de tenerla. Luego puede haber otras condiciones que te lleven, ¿no? Pero es un factor muy importante tener la vitamina D elevada en invierno para no enfermar y para estar bien de estado de ánimo, sin duda alguna. Entonces, yo prefiero suplementarme ahí durante el invierno, en los meses de que no hay esa carencia de vitamina D, que es a partir de septiembre, octubre, hasta marzo más o menos, y dependiendo de tus condiciones, pues suplementarte más o menos. Se dice que más o menos para subir 10 nanogramos en tu analítica, debes de tomar unos 2.000 unidades internacionales. 2.000, esto ahora no me acuerdo muy bien, creo que eran 2.000 o 5.000. Este dato no me acuerdo muy bien, pero bueno, más o menos son 2.000, 5.000 para subir eso y yo suelo dar unas 2.000 unidades de mantener también. Y no sé, Juan, si podríamos hablar seguramente sobre algunos temas, pero si te gustaría añadir algo para ponerle este punto y final a tu entrevista. Bueno, pues simplemente que estas entrevistas son un poquito para dar pinceladas y al que le interese un poco el tema, pues sobre todo que se lea mi primer libro, que es como un resumen global de lo que es mi filosofía nutricional. Y sobre todo que no se queden con lo que yo digo. O sea, que realmente pues, que lo estudien, que lo vean, que lo pongan en práctica, que lo comparen con otros profesionales, que sean indomables y que saquen sus propias conclusiones. Yo, bajo mi punto de vista, defiendo que la dieta paleo es lo mejor para cualquier tipo de persona media, ¿vale? Que esté saludable y bueno, pues que sean indomables. Ese es el mensaje final. Bueno, aquí están los libros de Juan, Nutrición Evolutiva. La verdad es que es muy ameno. Yo pensaba que iba a ser mucho más denso, porque al final yo no soy nutricionista, aunque me interesan estos temas, y la lectura ha sido muy amena. Y aquí está el otro, El engaño del colesterol. ¿Habrá un tercero o no?
Bueno, ahora mismo estamos preparando con un amigo un libro que va a ser de recetas, un poco haciendo una crítica. Yo hago la parte literaria y hablo un poco del valor nutricional de los alimentos que estamos olvidando, que estamos dejando de lado, que son sobre todo esas vísceras. La gente no come hígado porque le da asco por lo que es, o cerebro, que es, o criadillas, o callos, o son platos que nos han acompañado desde siempre, que han hecho que nuestros abuelos y bisabuelos pues vivieran muchos años y les han dado mucha salud y se está olvidando por la globalización alimentaria. Entonces mi amigo es cocinero y él hace las recetas solo con vísceras, con lengua, caldo de hueso, callos, estos platos típicos y llevándolos un poco a la cocina moderna de hoy en día. Y yo hago toda esa parte de crítica literaria y explicar, por ejemplo, pues en el corazón, pues qué valor nutricional encontramos, qué nutrientes pueden ser interesantes. Por ejemplo, el corazón tiene mucha coenzima Q10. Es uno de los alimentos que más tienen, que es uno de los antioxidantes más potentes y que más nos protege de esa salud cardiovascular. Entonces, bueno, entender los porqués con evidencia científica y un poquito de historia. Pues, por ejemplo, se sabe que el corazón se comía crudo. Los griegos lo tomaban antes de las Olimpiadas porque pensaban que vigorizaban. Y lo tomaban por intuición, porque realmente les debía funcionar. Y hoy se sabe que gracias a la composición del corazón tiene ese efecto. Entonces, pues bueno, es un poco entender esa parte. Y luego, algo que quiero hacer ya en un futuro, cuando acabe este libro, de cara a los próximos años, es pasarme a novela. Escribir un poco de novela. Me gustaría hacer una historia basada en hace 40.000 años, cómo se comportaban nuestros ancestros, con toda la tecnología que tenemos hoy en día y con todo el estudio que se sabe, gracias a la paleontología moderna, de cómo se comportaban, ¿no? Ya sabemos cosas muy interesantes, ¿no? La gente habla de esa gente como que cogían del pelo a la mujer y la llevaban a la cueva, ¿no? Y se sabe, hoy en día se sabe que no, que era totalmente diferente, que teníamos una cultura increíble. Hay joyas de hace 100.000 años, hay música de hace 40.000 años, hay flautas, hay comportamientos que éramos muy culturales. Y bueno, pues comentar un poco cómo se comportaban con todo este avance paleontólogo y darle un toque de historia, novelado. Qué bonito, Juan. Sí, la verdad que tengo muchas ganas. Ahora mismo por tiempo no puedo, pero yo ya tengo una hoja con 200.000 ideas para no dejarme nada de lo que me ocurre. Pues entonces, pues bueno, Juan, lo dejamos aquí. Quedó fichada, ¿no? Para Mentes Indomables. Hombre, sobrada. Vale, pues entonces nos veremos en siguientes episodios, nos iremos intercalando, entiendo, Juan. Unos tú, Sí, unos yo, y así lo iremos viendo. Pues nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Juan, como te he dicho al principio, y que sigas siendo siempre así de indomable. Gracias, Natalia. Hasta luego.